Entre ellas son según la forma de aplicación. En estas se encuentran las encuestas personales, telefónicas y online. En las personales es aquella que se realiza a través de una entrevista personal, la cual se efectúa en función de un tema en particular y con un cuestionario apropiadamente estructurado. Después están las telefónicas, que trata de un método de entrevista en el que el encuestador formula las preguntas al encuestado por vía telefónica. Y por último, continúo con la encuesta online, que funciona de la misma manera que la encuesta telefónica, pero con la particularidad de que este tipo de cuestionario puede responderse a través de Internet, bien sea por medio de correo electrónico, redes sociales, página web, etcétera. Las encuestas online se caracterizan principalmente por ser económicas y tienen un mayor índice de respuesta. Después están según sus objetivos. En estas están las encuestas descriptivas y las analíticas. Las descriptivas buscan crear un registro sobre las actitudes o condiciones presentes dentro de una población en un momento determinado, es decir, en el momento en el que se realiza la encuesta. Y las encuestas analíticas, a diferencia de las descriptivas, su objetivo no es documentar un problema, sino explicar y describirlo para poder encontrar la mejor solución. Y por último están las encuestas según las preguntas. En estas se encuentran las preguntas abiertas, cerradas y de elección múltiple. Las preguntas abiertas se caracterizan por no delimitar posibles respuestas, en el que el cuestionario permite profundizar sus respuestas. Y después están las preguntas cerradas, son las que involucran posibles opciones de respuestas, como por ejemplo sí o no. Y las preguntas de elección múltiple son aquellas que admiten más de una respuesta. Después están las entrevistas. Una entrevista es un intercambio de ideas, opiniones mediante una conversación que se da entre una, dos o más personas, donde un entrevistador es el designado para preguntar. El objetivo de las entrevistas es obtener determinada información, ya sea de tipo personal o no. Cuenta con distintos tipos. Entre ellas tenemos, según el número de participantes, que están las entrevistas individuales, en grupo y la entrevista panel. La entrevista individual es la más utilizada y también recibe el nombre de entrevista personal. Cuando una persona busca un empleo y se encuentra cara a cara con el entrevistador. Después está la entrevista en grupo, que se suele utilizar en el ámbito laboral, pues permite valorar distintas competencias de los aspirantes al puesto de trabajo. En este tipo de entrevista participan distintos entrevistados y un entrevistador, aunque en ocasiones pueda recibir ayuda de otro miembro de la empresa. Después, la entrevista de panel también es una entrevista grupal utilizada en el ámbito laboral. En esta ocasión, y a diferencia del tipo de entrevista que se ha mencionado anteriormente, son entrevistadores que entrevistan a un candidato. Después están según el procedimiento. Aquí se encuentran las estructuradas y las no estructuradas. La estructurada es el tipo de entrevista que sigue una serie de preguntas fijas que ya se han preparado con anterioridad. Y las entrevistas no estructuradas también recibe el nombre de entrevista libre. En ella se trabaja con preguntas abiertas sin un orden preestablecido, adquiriendo las características de conversación y permitiendo la espontaneidad. Y por último están según su modo, que en estas se encuentran las entrevistas cara a cara, telefónica y online. Las entrevistas cara a cara es la entrevista presencial. Ambos actores de la entrevista se encuentran uno frente al otro. Esto hace que se tenga en cuenta la comunicación verbal. Y en la entrevista telefónica es utilizada en la selección de personal
pues se emplea como filtro dentro del proceso de reclutamiento si existe un volumen elevado de candidatos. A través de esta, un experto en selección de personal puede descartar a un candidato si considera que no es apto para el puesto. Y la entrevista online, a pesar de que cada vez se utiliza más en el ámbito educativo o para un puesto de trabajo, es característica de los procesos de selección de personal cuando hay muchos candidatos para una oferta de empleo. Es habitual en grandes empresas y suelen usarse también cuando el candidato no se encuentra en la misma localidad.